Bienvenidos a Inuikawitl. Les pedimos a todos nuestros pasajeros acceder al cuadro de luces en el centro del espacio. Dentro de pocos segundos viajaremos en el tiempo. Estimados visitantes, ¿quieren ir a conocer los jardines de Nezahualcóyotl, el gran rey poeta? Inicia la cuenta regresiva. Estamos contando en náhuatl. Nuevamente. Un momento, ¿en dónde estamos? Parece que hubo un mal funcionamiento. No estamos en el apogeo de la cultura azteca. Estamos en el Pleistoceno, cuando grandes mamíferos como el mamut dominaban el centro de México. Los primeros habitantes fueron recolectores y cazadores. La cuenca era un paraíso en el que vivía una variedad de especies inimaginable. Aquellos pobladores eran nómadas, pero el agua en abundancia les permitía mantenerse agrupados aún en época de secas. Eventualmente, en el Holoceno, los cazadores-recolectores se convirtieron en agricultores, y eso produjo que los asentamientos empezaran a ser más duraderos. La primera gran población organizada fue la de Cuicuilco. A pocos metros de nosotros está su gran pirámide de base circular, evidencia de una sociedad compleja. En Cuicuilco tenían uno de los primeros calendarios mesoamericanos y adoraban al dios del fuego. Y de hecho fue el volcán Xitle el que acabó con el asentamiento que tenían al sur de la ciudad. El Xitle es el más joven de los muchos volcanes monogenéticos que han surgido en la cuenca. Aunque los cuicuilcas anticiparon las erupciones, la ceniza y el material incandescente terminaron por obligarlos a emigrar, dando paso a la era de Teotihuacán como centro de poder. Habitar una zona volcánica implica muchos retos. Todo comenzó hace 100 millones de años, cuando las placas tectónicas se empezaron a acomodar delicadamente. Eso produjo una gran actividad volcánica 80 millones de años después, que hizo nacer a las empinadas sierras que componen la cuenca. Los volcanes también tienen sus ventajas. De ellos baja mucha agua limpia, proveniente de los manantiales y el deshielo. Y una vez que exhalan ceniza y pasan esos momentos de narices irritadas, el campo se vuelve de lo más fértil. Tal vez por tener tanta agua y suelos tan bondadosos, la cuenca ha sido casa de cientos de millones de personas. Un ambiente de ensueño que atrajo a un pueblo del norte. Todos conocemos la leyenda. Los provenientes de Aztlán llegaron a fundar la Gran Tenochtitlán alrededor de un islote en el que había un águila devorando una serpiente encima de un nopal. Si el águila era en realidad el Ajusco, si el mito lo creó Izcoatl 150 años después para darle mística a su cultura, o si fue una casualidad, no lo podemos saber. Lo cierto es que los aztecas construyeron una ciudad sobre agua, como no había otra en el mundo. Gran parte de los lagos tenía poca profundidad y eso permitió crear un efectivo método de producción: las chinampas. En vez de llevar el agua a la tierra, como se hace en la mayoría de los campos de cultivo, esta tecnología se trata de llevar la tierra al agua. Para hacer una chinampa es necesario encontrar una zona poco profunda, en donde las raíces de los árboles que servirán como estructura alcancen el suelo. No todos los árboles soportan tanta humedad, por eso es necesario que las estacas de las chinampas sean de ahuejote. De los ahuejotes se sostiene un cerco de carrizo que debe quedar 50 centímetros por encima del nivel del agua. Este se cubre con lodo del fondo del lago, que cuando se seca queda listo para la siembra. Por miles de años, este sistema ha hecho posible una producción cómoda, limpia y renovable, que además ayuda a mantener el equilibrio del ecosistema. Hoy en día las chinampas solo pueden encontrarse en Tláhuac, Milpalta y Xochimilco, lugares en donde los canales de agua prevalecen y donde los axolotes sobreviven a pesar de todo. Las aguas del sur de la cuenca están contaminadas y llenas de peces que antes no estaban aquí, como la tilapia. Y nada de eso favorece la reproducción del axolote. Lo que ocurre con las aguas superficiales de la cuenca en estos días es producto de malos hábitos que devienen en la contaminación de la tierra y el aire.
Es difícil imaginar que este bello paisaje antes estuviera cubierto por agua, ¿verdad? Viajemos de nuevo al pasado. Antiguamente en la cuenca había un gran lago que se dividía en 5. Eso lo hacía un lugar muy atractivo para los grandes mamíferos, incluidos los humanos. Pero no todos decidieron estar siempre con los pies mojados. Después de la erupción del Xitle, los teotihuacanos edificaron su ciudad al norte del lago de Texcoco y dominaron Mesoamérica entre el siglo II y el VIII de nuestra era. Mientras algunos en el sur de la cuenca quizás ya utilizaban la técnica chinampera, los teotihuacanos construyeron camellones o terraplenes para distribuir el agua por los cultivos. Como los cuicuilcas, emplearon el sistema de la milpa de las 3 hermanas. El maíz se siembra junto con el frijol. La liana del frijol trepa por la estructura del maíz y alrededor se siembra calabaza, que impide el paso a hiedras que afectan las raíces del maíz. Además, el frijol nutre de nitrógeno a la tierra, que es necesario para la calabaza y el maíz. Hay muchas teorías sobre el origen y el fin de Teotihuacán. Tal vez no exista una sola causa, ni podamos saber qué pasó realmente. Muchos años después, los aztecas construyeron la ciudad sobre los lagos e hicieron todo tipo de proezas para controlar el agua corriente, con acueductos, puentes y canales. Y a pesar de eso, sufrieron terribles inundaciones. Grandes obras arquitectónicas se remontan a esos tiempos, como el dique que Nezahualcóyotl, señor de Texcoco, construyó para evitar inundaciones a Moctezuma, señor de Tenochtitlán. Nehual Mictlazotla, Inselsontotol Liquipá, Nehual Mictlazotla, Inchalchihui Titlapalis, Ijuan, Inahueac Mesochime, Sanoxenca Noñutzi Mitlaca, Nehual Mictlazotla. El famoso poema que se le atribuye a Nezahualcóyotl es bonito y a la vez revelador. Existía en esa época una cultura de dominación, pero que guardaba cierto aprecio por la naturaleza. Se puede saber que el manejo del agua era adecuado porque la cuenca estaba poblada por cerca de 300,000 habitantes y porque cultivaban toneladas de alimento. A la llegada de los españoles, eso cambiaría notablemente. Para tomar la ciudad, los conquistadores ya empezaron a controlar el agua. Bloquearon la fuente del acueducto de Chapultepec, que abastecía el centro de la ciudad, y después atacaron para tomar posesión. El islote central quedó inhabitable. Después de unos años en Coyoacán, los españoles decidieron asentarse en el área lacustre, solo por el significado que tenía como centro de poder. Los nuevos gobernantes insistieron en que el potencial de la cuenca era agrícola-ganadero y valía la pena correr el riesgo de construir sobre arenas movedizas. Poco a poco, a lo largo de los últimos 500 años, el agua superficial ha sido canalizada o secada. Algunas maravillas de la ingeniería abastecieron a la cuenca, como los arcos de San Cosme, que bajaban el agua desde Santa Fe. Y todavía quedaban vías de transporte acuáticas, pero al final del siglo XIX, Porfirio Díaz decidió apostar por los trenes y secar lo poco que quedaba. Algunas de estas históricas decisiones las padecemos hasta la fecha. Los suelos de la ciudad son inestables, susceptibles a los sismos y a las inundaciones, y como muchas de las edificaciones están construidas sobre estructuras antiguas, el hundimiento ni siquiera es parejo. Pero viajemos al futuro. También es difícil imaginar que por aquí pasara un río, ¿verdad? Un momento, no estamos en el futuro. Esto es el presente. Ahora sí, este es el futuro de la Cuenca de México. La sociedad, el gobierno y los institutos de investigación han llevado a cabo innumerables programas para rescatar el equilibrio y la limpieza. La gente tiene nuevas costumbres, orientadas al beneficio colectivo y no solo al del individuo. Las familias son más pequeñas y todos en sus casas tienen captadores de agua, jardines, huertos en las azoteas y productos de limpieza biodegradables. Esto es solo por mencionar algunas cosas. Los axolotes nadan por canales de agua limpia donde muchos cultivan en chinampas. Las águilas han regresado a la montaña porque todos los alrededores han sido declarados área natural protegida. Los autos son eléctricos y muchos de ellos vuelan. Bueno, en realidad no. Los autos aún no vuelan.
La energía es renovable y por todos lados suena el canto del sensontle. La ciencia ficción ha provocado avances tecnológicos desde sus orígenes. Julio Verne motivó la construcción del primer submarino cuando escribió 20.000 leguas de viajes submarinos. Y Arthur C. Clarke revolucionó el uso de los satélites y de los viajes espaciales gracias a sus novelas. La imaginación y la capacidad de adaptación son fundamentales para que la ciencia progrese y dé resultados. Gracias por viajar en Iwikawiki.